Lo hemos anunciado al inicio del programa. Vamos a hablar de los anticoagulantes. María Medrano, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que tenemos que insistir en que son tratamientos siempre prescritos por un médico. Siempre tiene que ser el médico el que evalúe qué anticoagulante es el apropiado para cada tipo de paciente y para cada tipo de patología. Estoy viendo, por ejemplo, el inyectable, que es la famosa heparina, que yo recuerdo en los 2 partos que nos la han puesto. Entonces entiendo que esto puede ser o limitado en el tiempo por algo concreto o pueden ser tratamientos a largo plazo. A largo plazo, efectivamente. Normalmente la heparina, hay 3 tipos de anticoagulantes: la heparina o los inyectados, los clásicos, el archiconocido Sintrom, y luego los de acción directa, que esos tienen más o menos, pues son nuevos, relativamente nuevos, 10 años o así. Son como de nueva generación. Como de nuevo. Suelen ser patologías de corazón siempre la gente que tiene prescrito anticoagulantes. Sí, vamos a ver, es que los medicamentos anticoagulantes son medicamentos que disminuyen la coagulación, por lo tanto disminuyen el riesgo de los trombos. Entonces, al final necesitamos estos medicamentos para que se evite la formación, la producción de coágulos que no rompen los que ya se tienen, pero que evita que crezcan. Es decir, para que lo entendamos, hacen la sangre un poquito más fluida, para que no se forme. Y esto, por ejemplo, ¿puede tener algún riesgo, el tomar anticoagulantes? ¿Hay que conocer que puedes tener algún efecto secundario? Por supuesto que sí, como en todas las medicaciones. Y es verdad que este tipo de medicamentos tiene un control. Si hablamos sobre todo del clásico, del más conocido, tienes que tener un control y los controles son periódicos, o sea, siempre se tiene que evaluar la intensidad de la coagulación, la dosis que se pone. No todos los pacientes que están medicados con este medicamento lo toman de la misma dosis, efectivamente. Claro. Y, por ejemplo, hay que tener cuidado, ¿pueden interaccionar con algunos alimentos? Pues sí, te cuento. El clásico, el de toda la vida... Lo voy a coger para que la gente en casa, aunque no podemos decir marca, pero por si lo está tomando, que esto al final es servicio público, si tiene una cajita como esta en casa y lo está tomando, ¿con qué alimentos hay que tener cuidado? Pues interacciona con alimentos que contengan vitamina K. Por ejemplo, muchos de origen vegetal. Por ejemplo, las espinacas, el brócoli, el repollo, que no significa que no dejen de tomarlo, que tienen que hacer realmente su misma dieta sin hacer como grandes cambios ni nada, pero que sí que no tienen que tomar tanta cantidad de determinados alimentos porque al final se descontrola. Porque siempre cuidado con los alimentos con vitamina K y ante cualquier duda consultar al médico o farmacéutico. Y gente que tenga otros tratamientos o que un día le duele la cabeza, ¿pueden interaccionar los anticoagulantes con otros medicamentos? Eso es muy importante, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Y una recomendación que digo desde aquí es que, porque mucha gente va a la farmacia, por ejemplo, y dice que le duele la cabeza o qué tal, pero no dice que está tomando un tratamiento con anticoagulantes. Entonces eso es importantísimo decirlo, tanto en el médico, porque puedes ir a otro especialista por otra patología, por otra sintomatología. Tienes que decirlo en el médico. Si vas al dentista, tienes que decir que estás tratado con anticoagulantes. Claro. Y cuando vienes a la farmacia, que vienen, pues muchísimos pacientes, me duele la cabeza o tengo acidez o un antigripal. Tenéis que saberlo. Siempre. Me voy a levantar un momentito para insistir sobre esto, que yo creo que es la parte más importante. Si está tomando anticoagulantes, hay que tener cuidado con los antiinflamatorios. Así es. Como por ejemplo el ibuprofeno. Cuidado, ¿por qué? ¿Puedes tener riesgo, por ejemplo, de tener una hemorragia? Claro. El efecto secundario del efecto de los anticoagulantes es que aumentas el riesgo de hemorragia. Entonces, puntualísimamente, tú te puedes tomar algo para el dolor de cabeza y tal, pero no continuado. Y además hay que hacer controles, ¿eh? O sea, si tú te tomas de repente 2 o 3 días un antiácido porque lo necesites, porque tienes que hacer control. O sea, un uso esporádico de un día, pero no se debe de tomar.
Cuidado con los antiácidos, que lo acabas de decir, como el omeprazol, que es el más conocido, y cuidado también con el ácido acetil salicílico, eso es la famosísima y antigua aspirina, ¿no? Pero que todavía hay muchos antigripales que lo contienen. Sí que tienen, sí que tienen. Y otra, si me dejas decirte, de antiácidos, por ejemplo, el omeprazol, tal, bueno, eso es con prescripción médica, pero cuando pues hay algunos que son especialidades de publicitarias, que esas sí las podemos dar nosotros, dispensar sin receta, pero es que yo como farmacéutico, como profesional sanitario, por su bien, necesito saber que no se está, que está tomando un anticoagulante. Es decir, insistamos, si hay alguien en casa o si usted que nos está viendo está tomando un anticoagulante y va a la farmacia porque le duele la cabeza, porque tiene un dolor muscular, porque se siente mal, hay que decir siempre al farmacéutico o a la farmacéutica el tratamiento de base que tiene, porque si no podemos al final acabar teniendo un sustillo o un susto. Efectivamente, efectivamente. Hay que ser conscientes de que este tratamiento es un tratamiento que está controlado, que es importante para la intensidad de la coagulación y entonces no se puede tomar todo, aunque sea que no necesite receta. Que muchas veces la gente se cree que porque no necesite receta no puede interaccionar, sí que interacciona. Por ejemplo, bueno, lo hemos dicho, el ibuprofeno, que todos los tenemos en casa. María, ¿os llegan muchas consultas a las farmacias de gente que está tomando este tipo de tratamientos a largo plazo y que tienen dudas? Pues mira, nos llega gente, sí, pero por ejemplo cuando su vida, su rutina diaria se trastoca un poco, porque por ejemplo pues tienen que ir al dentista o cualquier cosa así. Entonces yo siempre digo que siempre le comenten, tanto cuando vayan, que le duele la muela al dentista, es que aunque sea por un simple dolor de muela, tienen que decirlo. Y luego, por ejemplo, pues muchas veces sí que nos preguntan, ay, que se me ha olvidado tomarme el Sintrón. Se le ha olvidado tomar la dosis de anticoagulante y claro, la dosis, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y bueno, yo siempre, por ejemplo, siempre digo que lo tenemos que meter en nuestra rutina. Por ejemplo, da igual si te lo tomas por la mañana, mediodía, por la noche, da igual, con comida, sin comida. Hay que tomarlo. Pero hay que tomarlo siempre a la misma hora, todos los días. Entonces yo siempre digo un truquito y digo, a ver, si os ponéis en un calendario y vais tachando, porque siempre el que decida a la hora de comer, bueno, pues que luego yo se me ha olvidado y me lo he tomado, no me lo he tomado, como eso es muy importante, pues entonces siempre recomiendo que hagan como una crucecita. María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Información del servicio público y que puede ayudar mucho y sobre todo insistir en lo que ha dicho María. Decirle siempre a cualquier profesional, sea el farmacéutico, sea el dentista o sea su médico de familia o de cabecera, cuál es el tratamiento de base que tiene, porque eso hará que le prescriba mucho mejor una solución temporal o no. Por cierto, que tenga usted, esté tomando anticoagulantes o no, hay que limitar el consumo de sal. Ya sabemos que la sal está detrás de muchísimas patologías, la más conocida, por ejemplo, la hipertensión. Pero hay una pregunta que nos ha llegado de forma recurrente a nuestras redes sociales. ¿Podríamos vivir sin consumir absolutamente nada de sal? Tenemos la respuesta.